Bueno, Pero José, bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? muy bien. ¿Qué tal, Guadalupe? Bien, bien, Muy todo bien. bien. Mira, yo Bueno, estaba pensando que vos naciste en el año 1959, o sea que así crisis es. argentina has atravesado unas cuantas, Sí, más me allá de perdí tus estudios. algunas, pero tengo de sobra. Claro, más allá de tus estudios de economía. Lo que te quería preguntar es, o sea, obviamente que la crisis actual no tiene precedentes en el sentido de que la economía venía en recesión desde hace 2 años y ahora con Sí. el parate este tremendo con el coronavirus, que es bastante diferente al resto del mundo, porque bueno, el resto del mundo no venía de una situación igual a la de Argentina. ¿Vos No. qué prevés que puede pasar en los próximos meses acá en Argentina de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno o que viene tomando el gobierno? Te diría que el marco de incertidumbre es enorme, porque esto no solo es la primera vez que ocurre, sino que es un fenómeno de naturaleza distinta a lo que estamos acostumbrados. Hemos tenido infinidad de crisis financieras y de crisis de todo tipo. Pero esto es un shock natural, ¿no? Acá estamos lidiando contra una fuerza de la naturaleza. El shock no se parece ni a la gran recesión, ni a la gran depresión, ni a otras crisis que hemos tenido. Es más parecido a un huracán. Normalmente un huracán ataca, arrasa y se va, ataca una zona limitada. Y esto, Tal en cual. cambio, es una pandemia muy bien definida porque abarca a todo el mundo y es persistente, pegajoso, tenaz. Vamos a salir antes del encierro y de la cuarentena que de la enfermedad. Mm, Salir, escapar de la enfermedad, encontrar una solución, me imagino a esta altura hay que pensar que va a llevar mucho tiempo. claro. Y a Entonces nivel vos decís, ¿qué se puede de la prever ahí? economía, sí. Bueno, yo creo que la pandemia es como un impuesto para financiar la salud pública que uno le aplica a la economía, que es prohibitivo. Es básicamente encerrar a todo el mundo, es una solución rústica, pero Mm, eficaz, porque disminuye claramente la propagación de la enfermedad, pero tiene un costo tan alto que tampoco la podés soportar en el tiempo. Entonces acá claro, la duda es cuánto tiempo vamos a tener que estar encerrados, cuánto tiempo vamos a empezar a relajar. Yo diría que ya hace un par de semanas esto se fue relajando en el margen. sí. Sería bueno aprovechar la experiencia de otros países que más o menos en esta misma etapa están abriéndose, no cometer los errores que pudiera haber. Mm, Sabemos que la mejor manera de salir requiere muchas pruebas de diagnóstico de la enfermedad, perseguir a los contactos, hay que hacerlo rápido, cosas que también que están un poco fuera de nuestro alcance, ¿no? mm, Así que hay que ver con qué éxito podemos relajar esto, qué parte de las economías podemos poner en funcionamiento. Yo creo que, dado que tenemos la ventaja de tener zonas sin casos o con muy pocos casos, o con casos únicamente importados, deberíamos empezar a probar protocolos o a incentivar la producción en esa zona y después lentamente habilitar lo que son, yo te diría, las zonas que responden por la mayor parte de la producción del país, ya que lamentablemente en el AMBA tenemos el foco principal de la enfermedad que hay acá. Así que yo sí, veo un camino muy dificultoso. Era difícil prever cuando empezó la cuarentena que íbamos a poder estar tanto tiempo y esto se iba a poder sostener. Te diría que es casi como una maratón, donde si a vos te dicen que tenés que correr 42 kilómetros, no los corres, pero esto se va haciendo por tramos. Uno mm, avanza hasta un árbol que está bastante lejos y después va dando otro paso y otro paso. Así que a lo claro, mejor lo podemos extender mucho más tiempo sin tanto daño, pero creo que vamos a emerger de acá, vamos a salir en un país que va a ser totalmente distinto al país que teníamos antes. Un país que va a sufrir por esto un shock de pobreza muy grande, pocos meses, pero con una factura que va a llevar años, me parece, dar vuelta, mm, con un cambio en muchos de los funcionamientos, en la relación entre el gobierno y el sector privado. Hemos visto otros shocks, como el de 2001, que requirieron también medidas de excepción, de urgencia, sí, planes sociales, etcétera. Y después que pasó la urgencia, estos esquemas fueron imposibles de desconectar, han seguido estando. claro, sí, Entonces hay que ver en esta Argentina, porque va a salir estropeada, con muchos sectores que van a seguir requiriendo asistencia, cómo salimos, porque uno podría pensar que vamos a salir más dañados, pero también con reclamos más persistentes de que el gobierno apoye, y dado que no tenemos capacidad financiera, no podemos emitir una moneda de reserva, eso es casi una receta para tener una crisis importante poco tiempo después, te diría, de salir de la cuarentena. Así que la Argentina va a tener que manejarse con muchísimo cuidado. Sería ideal que no entre en mayores complicaciones y que pueda resolver lo único que me parece que tiene a mano, que si lo resuelve bien va a mejorar un poco la perspectiva, que es el tema de la refinanciación de la deuda. Creo que Argentina, claro, antes de la pandemia y más ahora,
necesita darle curso a una solución que no la meta en el noveno default, que le permita seguir corriente y que satisfaga algunas necesidades obvias del país que evidentemente en el corto plazo no puede hacer pagos. Y después la necesidad, si vos querés, política del gobierno de tener un periodo de gracia generoso que le permita llegar mejor parado los próximos años. Si eso se puede conseguir a cambio de una promesa de pago más postergada en el futuro, y si Sí. esa transacción se hace y entonces en el fondo no pagamos, tenemos un periodo de gracia, pero Mm. tampoco entramos en default, ahí creo que por lo menos podemos fabricar un poquito de espacio para tener algo de capacidad de hacer política que no tenga como contrapartida la emisión y la inflación y los problemas cambiarios Claro, que uno se imagina que va a tener, que sí claro. o sí vamos a tener más adelante. Tal cual. Y a nivel mundial de las economías, bueno, todas las economías están siendo golpeadas, pero ¿cuál te parece que tiene como más chances de salir rápido de este momento? Vos fíjate que los países que han manejado bien la crisis sanitaria, que han tenido una epidemia relativamente controlada, que han aplanado la curva, etcétera, cuando uno ve el comportamiento económico, igual han tenido una recesión muy fuerte, ¿no? Mm, Este, quizá China, que tiene una capacidad, que es una especie de caja negra, que ha manejado esto de una manera muy particular, que uno no recomendaría a otros, quizá sí, China esté en condiciones de manejar esto mejor o de terminar mejor parado. Uno se imagina que Alemania puede hacerlo, pero cuando uno examina en detalle ve que el impacto es grande, las compañías están muy preocupadas, así que te diría que esto es bastante difícil para todos. Para unos será mm, más, para otros menos. Los más complicados son los países emergentes, claramente, o los países que no tienen, digamos, una capacidad financiera tal como para financiar esto a bajo costo y a largo plazo. Y la factura va a ser muy grande. Y la Argentina viene a la saga, y te diría que la Argentina con un default quizás está entre los países que va a tener más dificultad en atravesar esto. Y me parece claro. que esto inclusive puede llegar a cambiar de una manera profunda el mapa político de la Argentina de una manera no muy favorable, algo que ya vimos también en el famoso 2001. ¿A qué te referís con eso? Y que esto va a generar un resentimiento grande, va a generar un shock muy importante, tremendas demandas sobre un gobierno de un Estado que va a estar quebrado, Mm, y manejar eso, manejar una situación de malestar que hoy no se percibe, a pesar de que se está gestando hoy, con mm, una campaña electoral que va a venir demasiado pronto en el claro. 2021. Si uno no tiene mucha bonanza que distribuir, temo que nos vayamos a algo más autoritario, a un relato y una narrativa que trate de basarse, si no puede dar bienestar, en crear alguna gesta, alguna cruzada contra algún chivo expiatorio. Así que Ah, eso, hay problemas y peligros que creo que esta pandemia, en un país que ya las tenía latente, esta pandemia me parece que puede profundizar con gran facilidad. claro, justamente eso te quería preguntar más a nivel mundial, pero bueno, justamente vos te referiste acá a Argentina, porque de otras crisis han sucedido después gobiernos totalitarios. Justamente te quería Bueno, preguntar eso a pasó con nivel la Gran mundial. Depresión, pasó muchas veces, ¿no? Claro. Y muchos países reaccionan de acuerdo al propio código genético, digamos. Mm, Europa se volvió más socialista después de la Gran Depresión. Estados sí. Unidos se hizo muy capitalista a pesar de que incorporó otros instrumentos, pero no renegó del capitalismo. Digamos, yo creo que acá puede haber una multitud de relatos que acomoden básicamente los prejuicios que ya había de antes. Y Mm, estábamos transitando en los últimos 10 años un camino donde se fue lastimando la democracia y muchas cosas, y fueron ganando espacio proyectos populistas, autoritarios, etcétera, que ya eran complicados de por sí. Y con una situación como esta, que va a dañar el futuro, que va a afectar muchísimo, de una manera muy clara, te diría, la riqueza. Esto es un shock de pobreza fenomenal, es una sí, destrucción, un consumo de capital de sí. trabajo, etcétera. Y Mm. ahí es como que estás cultivando un fermento que si no lo manejas con cuidado, creo que puede ser complicado hacia adelante. Mm. ¿Y Estados Unidos cómo la ves? A nivel de la economía, bueno, y también político, porque ellos tienen viste que se está jugando Trump la reelección también. Sí, 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 claro, claro. Y no está muy claro qué pasa ahí, digamos. Uno podía pensar que Trump tenía la reelección en el bolsillo con la Sí, economía que existía antes de la pandemia, ¿no? Pleno sí. empleo, una expansión muy larga, y Mm, más allá de los problemas personales de Trump o de una división que ya era muy clara, normalmente un presidente en ejercicio en esas condiciones reelige fácil. Y mm, hoy en día, si uno indaga un poco, ve contra quién potencialmente va a tener que competir Trump, tampoco está claro que él haya perdido la elección por esta mala situación, ¿no? De que mm, Estados Unidos
es bastante particular. Yo creo que no ha hecho un buen uso de su situación. Creo que la confrontación con China, aun cuando fuera algo quizá inevitable hacia adelante, es quizá Sí, parte de la estrategia de defensa o de seguridad nacional, no permitir que otro país emerja y pueda eclipsar, digamos, la posición de predominio de Estados Unidos, sí. pero me parece que no lo ha manejado bien y que lo que plantea, muchas de las cosas que plantea en el fondo también van a ser negativas para los propios Estados Unidos. Estados Unidos es un país que siempre ha tenido la ventaja de contar con una inmigración, tiene una población relativamente joven Sí. comparada con Europa, ahora la demografía Mm, se vuelve más complicada, ya la población no crece como antes, una buena parte del crecimiento de la oferta laboral viene de aportes de extranjeros, si uno corta la migración eso se va a complicar y así muchos claro. temas donde creo Mm, que hay un discurso que no le va a hacer muy bien a Estados Unidos. Entiendo, y uno entiende, digamos, la bronca que pueda haber o la decepción que pueda haber, o ciertos problemas de funcionamiento que inclusive estaban de antes de Lehman. Pero me parece que siendo justificada la necesidad de encontrar una economía que funcione mejor, creo que con Trump o el Brexit en Gran Bretaña, usa esa bronca y ha desarrollado una solución que me parece inferior y que en el largo plazo temo que produzca peores resultados que aquel sistema al cual estamos protestando, tratando de reaccionar. claro. Y por ejemplo, con la guerra comercial, bueno, la que existía ya antes de la pandemia entre China y Estados Unidos, ¿para vos qué va a pasar después de una vez que se encuentre la Bueno, lo que está vacuna o se pasando ahora es que solucione? se suspendió el comercio, ¿no? El comercio se ha frenado de una manera Sí, vertical. abrupta, Ha sí, sido peor el virus que las disputas que habían de antes. sí. Va a depender mucho, creo yo, de cómo se salga de acá. La elección de Estados Unidos va a marcar también una diferencia. Mm, Pero está muy claro, inclusive de antes, cuando ganó Trump, Estados Unidos había diseñado un programa, el TTP, para integrar Asia sin China y darle una especie de apoyo en Asia a Estados Unidos para frenar a China, o sea que el problema con China de confrontación estaba. mm, Y ese programa lo rechazó Trump, pero también lo rechazó en campaña Hillary Clinton, lo rechazó Bernie Sanders, o sea que ya había un cambio en la población, en el votante y en los políticos americanos, apartándose de un camino que uno puede objetar algunos resultados, pero en el fondo fue bastante bueno para el mundo y sobre todo para los países emergentes que entraron de una manera más completa, se integraron al mundo y tuvieron muchas ventajas. China e India claramente que pudieron reducir la pobreza de una manera fantástica. Cambiar ese mundo por algún otro ejercicio con mayores restricciones del comercio, te diría que es algo que tiene grandes chances de salir mal o peor. ¿No? No niego que pueda manejarse relativamente bien o que esto sea indistinto. Tampoco sí. teníamos una situación tan fluida de antes, había muchas restricciones, pero me parece que estamos cambiando algunas cosas que no funcionaban bien por Mm, otras que no tienen grandes perspectivas de funcionar bien o no están funcionando o han quedado ahora por el virus, digamos, en suspenso. claro, en Y el suspenso, comercio es una parte de eso, ¿no? Hoy no claro. está funcionando el tribunal de apelación porque se quedó sin jueces. Entonces, si tenés una disputa comercial, está un poco en el limbo cómo se va a resolver. No es tan grave porque estamos atrapados por esto, pero claramente ahí estamos llevando al sistema comercial actual a una situación de crisis o de De confrontación. crisis, claro. Hay que darle una solución y sobre la mesa no aparecen ideas muy claras. Esto no quita que a lo mejor puestos contra la pared y en la necesidad de encontrar una Claro. solución aparezca una mejor que la que habíamos pensado, pero no hay visos, no hay activos ahora. Y la pandemia ha quedado claro, la pandemia es claramente un problema multilateral donde todas las partes se tienen que involucrar. Si China hubiera manejado mejor el brote inicial, no hubiéramos tenido este contagio Mm, internacional. Está muy claro que los países tienden a cerrarse y con eso disminuyen los contagios. En algún momento hay que abrirse y cuando uno necesite abrirse, porque necesitamos trabajar, generar ingresos y parte de la producción nuestra venderla afuera, otra parte importar, ahí sí va a importar esto y va a importar cómo se comportan los demás países desde el punto de vista de la enfermedad o de cómo resuelvan muchísimos otros temas. Hemos visto en la pandemia escasa cooperación, decisiones muy agresivas de impedir, por ejemplo, la sí, exportación de productos médicos que necesitaban otros países. sí, Esta situación que sorprende que no se le haya dado una solución, de tener a tantos nacionales varados, todos los países tienen nacionales suyos varados por todo el mundo, no hay un sistema
que de alguna manera se ocupe, humanitario, etcétera, que en otro momento hubiera sido una tarea lógica de Naciones Unidas, mal hecha o bien hecha, pero a nadie se le ha ocurrido, o no ha habido el esfuerzo, por lo menos, de poner esto bajo un cierto paraguas, crear ciertos procedimientos, intercambio de información, etcétera, y así Sí, muchos casos más, ¿no? claro. Y Y vos vamos que a me necesitar que los países pobres controlen la pandemia. El mm, mundo que ha creado tantos sistemas para protegerse o para defenderse de la inestabilidad van a necesitar que los países que no tienen un paraguas, los emergentes, no entren en una sucesión de defaults y mm, generen una crisis financiera. Hay muchos temas que son delicados, que requerirían una solución internacional. A esta altura es fácil identificarlos, pero no hay esa argamasa que había, por ejemplo, con la crisis de Lehman, ¿no? La confrontación entre China y Estados Unidos ha impedido usar el foro que se había creado con la crisis de Lehman para darle una solución más global, el G20. El G20 es usado poco. Cuando Estados Unidos ha tratado de buscar alguna solución internacional, ha ido al G7, que es es verdad, sí. donde no está China. Y sería mucho más lógico hacerlo a escala del G20, o ya te digo, a escala de Naciones Unidas, o usar Naciones Unidas, que es el foro, si vos querés, más democrático, y el músculo que puede tener el G20. Claro. Y ahora que me nombraste a Alemán en más de una oportunidad, ¿vos cómo crees que está reaccionando la Fed ante esta crisis? Porque es Yo como creo que ha que hecho se un trabajo solapó muy una bueno. crisis con la otra, ¿no? Sí. Es como que Bueno, empezó a inyectar dinero. Mm, pasaron 10 años, ¿no? De Lehman, ¿no? sí, claro, pero me refiero a De esa que crisis ya salimos con tiempo. Este, yo me con refiero a los un, instrumentos sí, que utilizó en el sentido de esta liquidez que inyectó en el sistema, es como que no lo dejó de hacer y ahora está otra vez haciendo lo mismo. sí. Porque la liquidez es oferta y demanda, ¿no? La demanda Sí, por liquidez se disparó sí, en la crisis. Entonces ahí tenés que ofrecer más liquidez. Tenés una sí, arquitectura financiera distinta a la de Lehman, que ha sido buena y ha sido prudente en el sentido que tenemos una crisis mucho peor que la de Lehman, pero los bancos, en principio, han absorbido muy bien el shock, el golpe inicial. O sea, los bancos mm, están bien, no hay una crisis bancaria, y por eso las políticas de la Fed han tenido una respuesta tan rápida también, porque no nos tenemos que preocupar del corazón de la banca. Y eso en buena medida por las normas macroprudenciales, por Basilea 3, por 12 Frank, que tienen sus problemas. No hay un market making, no hay un mercado secundario que pierde la liquidez muy fácil cuando hay algún problema. Pero la sí, parte buena, si vos querés, es que los bancos tenían un colchón de capital, un capital excedente, sobre todo las entidades más grandes, y un colchón de liquidez, y eso hoy lo pueden vertir y volcar y no necesitan recortar el crédito o generar un apretón crediticio como hubo en la época de Lima. Así que esos elementos están bien. Yo diría que si uno mira cada país y después esto se reproduce, porque los países han tendido a responder de la misma manera, a pesar de que tienen sí, capacidades distintas, mm, pero lo que uno ve en Estados Unidos es una acción coordinada, muy velozmente armada, donde sí, participa la Reserva Federal, el Tesoro y el Congreso, ¿no? mm, Entonces, muchos de los programas más importantes de la Fed, programas donde no se han gastado un solo dólar todavía, como aquella facilidad de crédito que permite comprar bonos en el mercado secundario, bonos de sí, empresas sí, con grado de inversión o que han perdido la categoría por el shock. Ese programa es muy importante y ese programa está financiado por el capital del Tesoro. Es el Tesoro el que pone el capital base. La Fed lo apalanca 10 veces. La Fed opera como el agente financiero, si vos querés, del Tesoro. Esto surge de una nueva carta orgánica que tiene la Fed, diferente a la que tenía en la época de Lehman, fruto de las sí, críticas que recibió la Fed cuando hacía todas estas intervenciones. El Congreso le exige ahora a la Reserva Federal, si quiere hacer esta operatoria, que tenga la aprobación del Tesoro. Entonces, no nos hemos enterado de que esto es así porque la Fed, el Tesoro, inclusive el Congreso, han aprobado un paquete muy grande de una manera muy rápida. La Fed ha sí, armado estos programas especiales usando mucha de la experiencia que adquirió con Lehman y el Tesoro le ha dado el capital necesario y sigue habiendo capital para aumentar estos programas. Y estos programas han sido muy eficaces, se han usado poco porque la mayor parte de la expansión de liquidez que uno ve, la mayor parte del aumento del crédito primario del Banco Central es básicamente por compra de bonos, es decir, por otra línea. En segunda instancia, la creación de dólares para el exterior, donde también hay un faltante de dólares importantes. Eso se atendió muy bien, no hubo una apreciación del dólar, no tuvimos problemas en los mercados de cambio. Todo eso ha funcionado muy bien, pero te diría que lo más importante es esta operación en el mercado de bonos,
de bonos corporativos que evitó lo que hubiera podido ser una gran corrida, una corrida muy fácil, una especie de tiro al blanco sobre el mercado de deuda corporativa. Y ahí tenés la interacción de la Fed, como te decía antes, del Tesoro y en última instancia con los fondos que aprobó en una ampliación presupuestaria hecha sobre la marcha el Congreso de Estados Unidos. El Congreso, Así que sí. yo creo que eso ha funcionado bien. La Fed, como se sabe, puede prestar, no puede decidir darle a uno y no a otro, etcétera. Digamos, la Fed no deja de ser un banco central y lo que puede hacer es el rol de prestamista de última instancia. Y para hacer muchas de estas cosas que son una especie de combinación de política fiscal y monetaria, la Carta Orgánica que le exige ir al Tesoro, si la relación con el Tesoro hubiera sido mala o hubiera habido divergencia de criterio, la crisis hubiera arrasado mucho más avanzado, a lo mejor 2 o 3 semanas más sobre los mercados, las consecuencias hoy serían peores. Básicamente lo que la Fed está tratando de hacer, y está haciendo con éxito, es evitar que se genere una iliquidez muy grande y que eso cree nuevos focos de insolvencia. Lo otro importante que ha conseguido al señalar su intención o su posibilidad de intervenir en el mercado de deuda privada, donde lo que puede comprar es el 3 o el 4% de los bonos en grado de inversión, o sea, no puede hacer una participación masiva, pero ha conseguido que ese mercado funcione, que la gente no malvenda bonos que son buenos pensando que todos los demás lo van a vender. Y lo más importante hoy es que estamos viendo que el mercado de nuevos préstamos, la posibilidad de acceder a financiación colocando nuevos bonos, eso ha vuelto a funcionar. Y funciona para los bonos grado de inversión, para los que no lo son, y está funcionando también para países como Perú, Paraguay, México, que están fuera de cualquier esquema de salvamento o de rescate y que también han podido colocar deuda. Así que esa parte yo creo que ha funcionado bien y tenemos esta situación al día de hoy donde vos ves una realidad que es dramática, una economía que se sigue hundiendo, destrucción de puestos de trabajo a jugar por los pedidos de subsidios de desempleo en Estados Unidos, que han estado en promedio por arriba de los 5 millones por semana a lo largo de 5 semanas. Y a la par, mercados financieros que se han estabilizado a pesar de eso y que además te diría que están poniendo precios sin mirar tanto la depresión real cierta que tenemos hoy y apostando de alguna manera a la esperanza, probable pero incierta, de una recuperación el año que viene. Claro, eso te iba a decir, esa es tu interpretación, ¿no? De cómo está reaccionando el mercado. Sí. Sí. Si te lo hubieran contado de antemano, no lo hubieras creído. Si lo hubieras visto en una película, te hubiera parecido un exceso de imaginación del guionista o del director. Como lo estás viendo, digamos, lo tenés que creer. La duda que puede tener, esto se va a sostener, en algún momento va a aparecer algún shock o algún elemento crediticio de una naturaleza tal como pasó con Lehman, que todo esto vuelva a entrar en una situación de zozobra. Estamos enfrentando continuamente ese riesgo. Los peligros son grandes y sobre todo la pandemia, como te decía antes, es muy pegajosa. Esta enfermedad, si uno mira la gripe española, cualquiera de estos episodios, suelen tener oleadas, digamos, van, vienen, etcétera. Y la verdad que el costo de las medidas que han sido eficaces para controlarlo, el costo económico es muy, muy alto. Así que todavía no estamos en un terreno tan seguro como parecería mostrarlo el buen comportamiento de los mercados financieros, que al principio de la crisis se cayeron de una manera vertical. Sí, tal cual. ¿Vos crees que hay posibilidades de que al menos en la economía de Estados Unidos haga la famosa V y que se recupere así como rápido? Yo creo que eso es lo que están haciendo los mercados financieros y eso era dudoso y hay que ver hasta dónde pueden llegar. Para la economía real creo que va a ser más difícil porque vamos a salir de la cuarentena y de las restricciones más severas de distanciamiento, pero no vamos a escaparnos de la enfermedad, por lo menos por un tiempo importante. En la medida que no tengamos una vacuna o por lo menos un tratamiento eficaz, todo lo que podamos hacer va a estar restringido. Y hay sectores que no van a tener demanda, aun cuando uno levante la cuarentena. Digamos, ¿quién va a tomarse un avión e ir a algún lado? ¿Quién va a hacer un viaje? ¿Quién va a querer ir a un recital? Falta muchísimo para cine, teatro. Hay muchas actividades que por la naturaleza de la enfermedad y los riesgos que involucra, aun cuando uno levante, las restricciones van a estar restringidas por la falta de demanda. Claro. Entonces yo creo que el hecho de que la enfermedad siga siendo un problema me parece que va a limitar la recuperación. No lo va a impedir. Si uno mira a China, que de alguna manera tiene un eje de tiempo donde está adelantado a todos los demás,
Si Sí. uno mira el tránsito en Beijing esta última semana, es muy parecido a lo que era antes, ¿no? Mm. Pero creo que uno va a encontrarse con una caída de demanda en sectores que son importantes, en economías que han tendido a gravitar más alrededor de los servicios, y es en la zona de servicios donde hay más contagio, donde es más difícil separar a la gente. Así Claro. que yo quedaría por satisfecho si tenemos una recuperación y no tenemos una recaída. Creo que pedir mucho más que eso se puede pedir, pero no, creo que el futuro no nos lo va a conceder muy rápido. Claro, sí, tal cual. ¿Y a vos cómo estás llevando lo de la cuarentena? ¿Te Ya. afecta o no? A nivel personal. No, como es inevitable, digamos, lo primero que creo que hay que hacer es como cuando uno hizo el servicio militar, digamos, lo tenés que hacer, más ¿Lo vale, digamos, aceptás? Sí. hacer el duelo rápido, no es tan grave tampoco esto. No, Esto no. no es, se compara a veces con una guerra, pero esto no es ir a una trinchera, no te va a salir el pie de Mm. trinchera, nadie te bombardea, se come bastante bien, hay una cantidad de medios para entretenerse que no Con la existían 10 años tecnología, atrás, sí, ¿no? Uno se puede sí. imaginar lo que hubiera sido esto 20 años atrás, o 30 años atrás, o cuando uno era chico. Sí, no, no, nada que ver. Y hoy en día, que quizá la ventaja que da tener cierta cantidad de años, en el fondo no es tan grave, ¿no? Pero hay que encontrar la Claro, vuelta y creo que el impacto es muy diferente según la psicología de cada uno y según cómo te golpee esto, ¿no? Porque cómo claro, te a nivel agarre, digamos, personal, ¿verdad? sí, En qué situación está, qué tipo de tarea vos hacés. Yo no digo que esto sea igual para todos. Me parece que hay que tratar de ponerle al mal tiempo buena cara, entender que esto va a ser largo y no mm, desesperarse, pero eso no siempre es posible. claro. ¿Y qué cambios te imaginas que se pueden, o sea, unos cuantos, ¿no? Cambios a partir de esta situación? Por ejemplo, bueno, la tecnología, pero otros cambios que se te ocurran, inclusive, no sé, a nivel geopolítico, no sé. Me imagino que muchísimos, ¿no? Pero va a depender mucho cuánto esto arraigue, en Mm, cierta medida, si podemos encontrar más rápido o menos rápido una solución. Si sí, tuviéramos mañana la vacuna, esto quedaría como una anécdota, ¿no? Si tal vamos a cual. estar 2 años viviendo así, creo que no. Mm, Y después te diría, mucho va a depender de la situación política. Me parece que, olvídate de la Argentina para no tocar un tema muy delicado, y donde uno a lo mejor no tiene tantas perspectivas, pero digamos, si vos vivís en Hungría, la pandemia te complicó porque hoy tenés un gobierno que ya era autoritario, digamos, todavía más arraigado, y así estás sujeto a muchos cambios sociales dado un mismo shock. claro. Me da la sensación de que esto va a alimentar en el fondo relatos y perspectivas donde el que está en el gobierno tiene una gran ventaja para aplicarlo, ¿no? Creo que acá hay un Sí. gran problema. Estamos todos encerrados y los gobiernos tienen libertad ambulatoria, tienen la posibilidad de hacer un relato y en última instancia son ellos los que distribuyen los recursos, los que dicen, pagamos un subsidio, aplicamos un impuesto, incentivamos a tal y cual. Y Mm, eso, en una situación donde en los últimos 10 años uno veía la democracia retroceder y ganar espacio, algunos proyectos un poco más autoritarios, creo que va a tender a reforzar eso. Así que para mm, las sociedades puede terminar siendo la pandemia un problema grande por ese tema. claro. Vos la otra vez me decías que sabías desde la elección de tu carrera de economía la tenías decidida tipo desde 2 años antes, ¿no? De Sí, empezarla, me refiero. sí, me Nunca hiciste tuviste dudas. rebobinar. No, Sí. antes la duda era si ser ingeniero industrial o economista. Ah, cierto, sí creo que me lo habías dicho la otra vez. Sí, creo que eso era 3, 4 años antes, después me pareció mejor economía y después seguí economía y la verdad que sin tener una idea tan cabal de lo que efectivamente es, cuando uno va a la facultad, a lo mejor uno se desencanta en algún momento, es algo diferente a lo que uno piensa, Sí, pero efectivamente era lo que a mí me gustaba. porque te gustaba, sí. Me sigue gustando ahora, que es algo muy importante invocar cuando uno tiene esa edad, invocar algo que tantos años después a uno le siga atrayendo, ¿no? Claro, Digamos, creo que no hay técnica para eso, será la vocación y es o no sé eso, qué, pero estoy muy agradecido de que haya salido bien. claro. Y ahora que me decís de todo el tiempo, quería que hablemos un poquito de tus columnas ahí en ámbito financiero. En primer lugar, lo que te quería preguntar es, ¿cómo fue tu acercamiento a los mercados?
porque vos, bueno, vos estudiaste economía y hiciste después una maestría, creo que en teoría económica, ¿no? Y Sí, sí, estudiaste. sí. Sí, sí, pero Y, todo eso bastante alejado de los mercados, ¿no? claro, ¿y cómo fue tu El acercamiento a los tema es mercados? que cuando yo me recibí me tomé una vacación y cuando volví salí a buscar trabajo Trabajo, sí. y el trabajo que apareció, había tres, el que apareció y se terminó cerrando y que era, no sé si era el mejor, pero digamos, se resolvió muy rápido, era en ámbito, ¿no? Así que Justo en el diario, sí. exacto. Así que yo empecé en ámbito, ya era profesional, empecé en ámbito, después me fui para hacer la maestría, pero ya ahí hubo un contacto y quedé bastante tiempo involucrado en ámbito. Fui Claro, gerente financiero, fui gerente general, escribía la columna cuando era gerente financiero, claro, ¿no? eso te iba a Es preguntar. O una sea, vos compañía desde, chica relativamente y uno hacía de todo, sobre todo en la época que Ramos era el director claro, de Julio Ramos, y sí. tenía un perfil así, te diría, de compañía bastante dinámica, activa, y donde uno tenía que usar varios sombreros y tener distintas, digamos, habilidades. Claro, claro, porque yo había entendido, o sea, por el cargo ese que tuviste, pensaba que no tenías relación con la redacción, o sea, que no hacías un trabajo No, 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 periodístico. no. Primero empecé trabajando ahí, después pasé al otro, pero siempre había vías de contacto porque era un diario fundado por periodistas, hecho por periodistas, ¿no? Entonces Claro, había, la parte periodística tenía un valor muy importante. Distinto hubiera sido una compañía, un conglomerado que se dedicara a varias cosas y entre otras el periodismo, pero no era el caso claro, este, Ramos ni de toda la gente que estaba alrededor. claro. ¿Y a vos siempre te gustó escribir, me refiero, o sea, desde antes de entrar ahí al Creo diario o haberte no? dicho que lo agradable es haber escrito. Escribir y tener la página por delante Ah, sí, eso me lo dijiste, sí, la página en incómodo. blanco, sí, tal cual. Es incómodo, ¿no? Después Sí, cuando lo escribiste, digamos, después la recordás como algo cómodo. Siempre he tenido esa relación, ¿no? claro. A ¿Y cómo veces me fue lo de costaba la... sentarme y escribir, digamos. Tenía todo el Ah, material, pero te tenés que sentar, perder el tiempo, digamos. es verdad, Siempre he hasta estado que se más te ocurre el primer interesado párrafo, ¿no? que en escribir, en leer o enterarme de algo. Sí. Claro. Y te iba a preguntar, si, ¿cómo fue lo de la historia de las columnas estas, la de los diálogos de Wall Street? ¿Fue una cosa que se te ocurrió a vos, te la sugirieron? No, ¿Cómo es fue? una ¿Se dio cosa que surge naturalmente? en el 88, yo estaba en Estados Unidos en esa época y ahí surgió un poco para optimizar el recurso que yo escribiera las columnas y se empezaron a escribir cuando yo estaba en Nueva York. En Ah, el las escribías desde 88. allá. El título deriva de una película, Wall Street, Sí, que fue un de gran Wall Street, impacto sí. en esa época y el personaje es el protagonista de esa película. Así que Claro, era algo que estaba hecho en función de la temática del diario. Era un diario muy financiero, muy económico, ¿no? Que tenía cosas sí, políticas, pero se ocupaba mucho, más que ahora quizá, de los temas específicos de mercado. sí, Yo estaba conectado con todo eso, así que fue un proceso bastante natural. Se hablaba con Ramos, digamos, de la idea, este, en estas cosas opinaban varios, pero digamos, en el fondo la columna la escribía yo, digamos, así fue saliendo, digamos. es impresionante el tiempo que lleva, es perdurar en el Así tiempo. es, así es, así es. La Son frecuencia siempre fue, 32 años. No, la sí, y frecuencia la siempre frecuencia, fue regular, nunca tuvo un día fijo, eso fue bastante agradable. ah, está bien. Y porque a mí se me ocurre que en ese momento, o sea, cuando la empezaste a hacer, acá como que ni se hablaba de los mercados de Estados Unidos, ¿o sí? Se hablaba menos, era más difícil tener acceso. Siempre hubo Mm, gente en la Argentina interesada con lo que sucediera fuera del mundo. Eso es verdad. claro, O claro, no era tanto, ¿no? Pero sí, siempre hubo alguien o había y siempre había algún interés. Esto creo que aprovechó también que a lo mejor no estaba ese espacio cubierto y le dio un claro, empuje adicional y después que los 90 se dirigieron en esa dirección, ¿no? Vos pensás, claro, estaba la columna y después estuvo un tiempo bastante propicio, ¿no? para el mercado de Así acá, que se dieron decís. la mano. Sí, y para la apertura al interés de lo que sucediera afuera, porque también la Argentina cambió y Claro, fue derivando su actividad y la actividad financiera a tener un contacto mucho más estrecho con lo que sucediera afuera, ¿no? Antes era claro, como la Argentina,
país cerrado, un mercado cerrado, y el mundo que operaba como en otra órbita, eso fue cambiando. Vos pensás que Argentina renegocia, hace el plan Brady, vuelve a los mercados, Sí, hace sí, emisiones. Hay todo un cambio grande, muy fuerte, que se produce en 92, 93 por ahí, con la convertibilidad mucho, ¿no? El argentino sale afuera, los claro, mercados se unifican, vienen inversores internacionales, digamos, era un mercado mucho más importante que el que hay hoy, inclusive. La claro, Argentina era el país líder de las economías emergentes. sí, Todo eso hizo crecer la base de interés sobre estos temas de una manera todavía mayor. claro. Pero aún en el año 88 y antes, y si uno lee publicaciones de mucho tiempo antes, yo creo que la Argentina siempre ha tenido eso, no lo ha perdido, de tener gente interesada en lo que sucediera Interesada. afuera y gente que veía un poco la Argentina prestándole algo de atención, al menos a lo que sucedía afuera. Porque siempre lo que sucedió afuera impactó acá, aunque fuéramos conscientes o no. Claro. ¿Y la estructura siempre fue igual de las columnas? Sí, sí, no cambió mucho. Lo que ha cambiado, si uno mira un diario de esa época y el diario hoy, que uno podría pensar que es el mismo, los cambios han sido tremendos, digamos. El diario era blanco y negro, Sí, a nivel las visual, páginas tenían claro, mucho, sí, a nivel visual ha sido tremendo, tremendo. claro. Sí, Sí. pero la estructura, me refiero a así tipo diálogo, desde un principio lo Tipo diálogo hiciste. siempre, exacto. Quizá las temáticas fueran variando, etcétera. Ya te diría que pasa tanto tiempo que ya ni yo me acuerdo, o digamos lo que yo me Claro, acuerdo, a como, lo mejor si hoy lo chequeo, me claro, está quizás engañando no la eran memoria. así. Claro. Y te iba a preguntar, me contabas que me decías que escribías, cuando yo te pregunté si escribías de antes, me saliste con el tema este de la página en blanco, pero Sí. lo que me interesaba era si, porque, o sea, tenés como muy buena pluma que se llama, me interesa eso de dónde viene, ¿es una cosa natural o sos No, de muy ser lector, lector? de ser lector. Ah, Yo creo que uno aprende a escribir leyendo primero sí, tal y después cual, se tiene que sentar, ¿no? claro, Eso, eso. Y después uno va aprendiendo y no se dio cuenta. claro, Quizá eso uno lo ve si uno compara, se toma el trabajo, cosas que uno no hace, ¿no? sí, De ver que a lo mejor una algún artículo evolución, suelto, que uno va claro, evolucionando, supongo. Sí. Y claro, si y más o menos le pone un poco de ahínco, supongo que para mejor. claro, y a nivel literatura lees o no, sí, 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 yo leo de todo, de todo, de de todo. todo. Quizá la formación profesional me fue sacando, ¿no? Leía mucho más y de temas más diversos antes de la facultad o antes de Claro, trabajar, ¿no? Ahora uno sí, se sesga demasiado, pero cuando puedo busco cosas distintas, sí. Y la claro, verdad que me resulta muy grato. A veces lo que pasa es que uno no tiene tiempo o uno está muy cansado de hacer actividades que son todas muy parecidas. mm, Si vos claro, escribís las charlas, digamos, es toda una actividad sedentaria, ¿no? sí, Y a claro, lo mejor lo que tenés que hacer es levantarte, dejar todo eso y salir a correr a claro, dar una y vuelta, salí a ¿no? correr, Exacto. claro. ¿Y algún autor que te haya influido especialmente para escribir? No lo sé, hay gente que me gusta mucho, pero digamos, alguien directo, no lo sé, que lo diga otro, a lo mejor alguien lo identifica, ¿no? Claro. Pero Yo no, lo no, que, no, no. Sí, sí. A ver, decime vos, porque a lo mejor vos tenés una idea No, lo y que sí te pregunté la otra vez, me acuerdo en otra entrevista que la estamos haciendo otra vez, le avisamos a la gente que ve la Sí, entrevista que sí, la sí. estamos grabando por segunda vez porque hubo muchos problemas con el La otra audio. solo la viste vos, ni yo la vi, digamos. Sí, sí, sí. No, 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 no fue publicable, había un ruido horrible de Sí, fondo. no hay problema. Lo que yo te pregunté era si te gustaban mucho los temas de religión, porque yo noté eso en tus Ah, columnas, no, como no, que, todo lo contrario. Soy lo menos religioso que hay desde mira edad vos. tempranísima, desde muy temprana edad. Porque a mí, Muy- yo leía como que hacía juegos entre, no sé, el cielo, el infierno, o sea, como que No, hasta bueno, sí, puede haber, pero no soy una persona religiosa para nada. Y creo que eso se nota porque tampoco soy muy dogmático, tampoco, la verdad que para nada. claro, Trato, a veces a uno lo es sin saberlo, pero digamos, soy abierto a distintas cosas, todo lo contrario de seguir un libro sagrado, digamos, ¿no? claro, tal Y eso cual. desde edad muy pequeña, no sé por qué. Nunca me gustó la misa, me pareció siempre larga, pesada. Sí, Recuerdo que alguna vez me dijeron que sin vacaciones no iba a misa, Dios me iba a echar de no sé dónde. No fui a misa y me di por echado, digamos. Pero nunca tuve gran interés de eso, a pesar de que crecí en un ámbito donde todo el mundo era relativamente religioso. en tu familia decís. Sí, 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 exacto.
claro. Y sé que te quería preguntar si tenías anécdotas, porque la otra vez, o sea, yo sabía desde hace un tiempo que eras muy amigo de Augusto Dargeto, o que eran amigos. Sí. Somos, Y sí. claro, y la otra vez, justo hace poco, escribió un tuit en el que contó cómo se habían Sí, conocido, que sí. me resultó toda una novedad, no Lo tenía vi. idea, pensaba que se conocían Exacto. de otra forma. No, no, no. Y Él se acuerda mejor que yo, inclusive, digamos. sí, porque lo contó en tuit, viste que Sí, siempre sí, hace este sí, tipo sí. de Sí, relatos, sí, 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 sí. Tal cual. que le pone mucha de literatura, le pone a los relatos Bueno, argentinos. ahí tenés una muy buena pluma también, ¿viste? Sí, Preguntarle de tal dónde. cual. Sí, sí, sí. Y, te quería preguntar si tenías anécdotas de ese estilo, de gente que te contactó a partir de tus columnas. Varias veces ha pasado eso, ¿no? Yo soy bastante sociable, lo que pasa que, viste, la vida actual y qué sé yo, No tenés tiempo. saca, exacto, exacto. Si no, Sí, gastaría más tiempo en eso, me resulta tremendamente agradable. claro. Este, ¿Y alguna anécdota que te acuerdes, no sé, de alguna persona o... no sé decirte como que. Me acuerdo cuando entré al diario, digamos, y cosas así, pero, digamos, en el fondo yo tengo el pasado, lo recuerdo, etcétera, voy yendo hacia adelante, digamos. Claro, mirás más hacia adelante que hacia atrás. Sí, 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 trato de no olvidarme, pero resulta que te agarra un tuit así y vos decís, claro, era así, no me acordaba. La verdad que si vos me Claro, preguntabas cómo fue, lo hubiera contado de otra manera a lo mejor, ¿no? claro, lo da gusto, decís. Sí, 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 exacto. Claro. Y te quería preguntar también por el mercado local, que en un momento, bueno, dijiste que obviamente que no era lo mismo que en los 90, porque vos tenés mucha experiencia como docente, ¿viste? Bien, sí. Y me interesaba eso. ¿Vos cómo ves al mercado de capitales acá en Argentina? ¿Te genera frustración o Ya esa etapa pasó, ¿no? Pero ya pasó? claramente si uno hace una pausa, mira para atrás y dice, la verdad que lo que hemos hecho es un crimen. Pero no es Ujú. solamente con el mercado de capitales, ¿no? Lo que hemos hecho con la Argentina es un crimen. Con el mercado de capitales un poquito más, porque tenemos un sesgo además a no pagar las deudas, a Sí, buscar en una situación de desesperación dónde podemos echar un manotazo y el pequeño mercado de capitales que uno puede construir en cada etapa termina siendo víctima de ese manotazo y la verdad que no ha resistido muy bien el paso del tiempo, pues ha sido demasiados inconvenientes y frustración tras frustración. mm, Uno no pierde las esperanzas, pero acordate, en el siglo XIX se escribió un libro sobre la bolsa de Martel que te contaba cómo funcionaba la bolsa y la verdad, si eso lo pudimos hacer en el siglo XIX, en realidad hoy es un tanto decepcionante este, el mercado que tenemos, porque obviamente no puede sobrevivir a semejante inestabilidad y además claro. a un sesgo muy persistente de tratar de resolver los problemas echándole mano rápida a donde hay algún recurso, y eso para el mercado de capitales ha sido tremendo. ¿Pero a qué te referís, por ejemplo? A que cada crisis que hay, digamos, salís y apareces con algún recurso extraordinario que termina arruinando el mercado de capitales, o por Claro, normas, o llevaste los recursos, porque le metiste un corralito, por lo que sea, mm, ¿no? claro. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que la Argentina tiene capacidad, tiene una trayectoria, podría armar algo mucho mejor, pero necesita ordenarse y manejarse por un periodo más largo bajo ciertas reglas e instituciones que debería respetar. Y el mercado de capitales uno supone que vendrá por añadidura, pero eso hace muchísimo tiempo que no lo tenemos, digamos. Tuvimos algo en esos años de los 90, pero también se frustró. Te quería preguntar, ¿qué te está pasando con los alumnos? Porque hace como mucho tiempo también que das clase. ¿Vos ves un cambio en los alumnos o qué es lo que te interesa de la interacción con ellos? Y bueno, uno ve cambiando generación por generación. Quizá uno no se da cuenta en el momento, pero a veces a uno le cae la ficha, ¿no? Sobre todo habiendo estado tanto tiempo. Creo que eso es muy atractivo porque uno va entendiendo y viendo otras maneras de pensar, de plantear los temas, etcétera, que a veces uno no percibe. Yo creo que entre la docencia y mucho las redes sociales, que no soy tampoco un gran participante, pero también ahí hay un aprendizaje cuando uno ve los debates, en qué términos se plantean las cosas, qué posiciones se asumen. En algún momento uno se da cuenta que las cosas dejaron de ser como uno pensaba que eran, Mm, y uno se da cuenta bastantes años después, digamos, ¿no? Así que yo creo que la relación con los alumnos me parece una experiencia extraordinaria.
yo la recomiendo para todo profesional, dedicar una parte de su tiempo a la docencia, y creo que es realmente muy bueno. Y tiene todos estos aspectos colaterales que son importantes, ¿no? Conocer a nueva gente, otras maneras de pensar, notar ciertos cambios que uno después ve a lo mejor en la sociedad o cuando uno hace su trabajo profesional con estos mismos alumnos más adelante, o con gente de la misma generación y uno entiende, digamos, que las posiciones han cambiado en distintos planos, ¿no? Así que yo creo que la docencia me parece también algo donde llegué un tanto de casualidad o, digamos, pensando que uno se iba a dedicar fugazmente y en Mm, realidad es algo que ya llevo muchos años, nunca como ocupación principal. sí. Creo que es muy diferente también la experiencia del docente tiempo completo, ¿no? Mm, Este, pero bueno, es algo que he hecho bastante tiempo y le dedico, son 3, 4 cursos regulares por año, que tampoco es poco. Trato de que claro. sean cortos, que lo posible este, eh, compactos, ¿no? Para Mm, que tampoco, para tener un poco más de flexibilidad. claro. Pero, digamos, es una experiencia saludable, que yo creo muy recomendable para cualquier profesional. Mm. Y por último, lo que te quería preguntar tiene que ver con tu profesión y, bueno, que sos economista y vivir en un país con una economía que vive dándose tropiezos todo el tiempo. ¿Cómo lo vive uno siendo economista eso? Bueno, yo me he dedicado mucho a la economía internacional, pero Sí, siempre he estado también conectado a lo local, ¿no? Este, es como ser infectólogo, digamos, si hubiera una pandemia todos los años, digamos, ¿no? mm, En realidad, lógico, eh, uno aprende mucho porque las cosas que uno estudió, uno vio que sucedieron en tal siglo, en otro lado 30 años después. En la Argentina es como si esto fuera el resumen Lerú, digamos, una cosa comprimida en el tiempo donde tenés todos los casos uno tras otro. Creo que también lo hace atractivo en cierto punto, desde el punto de vista de si vos querés de la experiencia profesional. Es claro, tremendamente variado, mm, aunque sea más cansador desde el punto de vista, digamos, del ciudadano, de todo eso, ¿no? claro, sí. Entretenimiento hay seguro acá. No, claro, claro. Y aparte uno ve, digamos, los extremos, digamos, ¿no? La Argentina puede ser un país con altísima inflación, pero hemos visto también 3 años seguidos de nivel general de precios cayendo, digamos, al final de la convertibilidad. Y hemos Sí, visto una variedad de enfermedades enormes a lo largo de los años de vida profesional. Eso no lo ve cualquiera, digamos. En general uno lee estas cosas porque la hiperinflación está en un extremo, la estabilidad está en el otro, y acá vienen como si fuera, yo te decía, como una especie de manual del alumno bonaerense, donde metieron todo junto. claro. Bueno, José, terminamos acá la entrevista, ¿te parece? Bien, sí, sí. Bueno, Mejor que la bueno, cortemos nosotros y no los medios técnicos. sí, tal cual. Bueno, encantada. Y Guadalupe, un placer, gracias por todo. Estamos al habla, ¿eh? Bueno, Chao, gracias a bárbaro. vos. Chao.